como dicen en España, que se pongan para verlos en pantalla. O sea, ¿qué hacen eso? ¿Qué le digo? ¿Qué? Aquí aparece Ingrid Natalia, el nombre, Daniel Rentería, que ese es de los más juiciosos, no le veo la cara. Roxana Zapata. ¿Qué pasó? Que me aparece un muñequito en la mitad. Se quieren todos ubicar prendiendo el computador, la pantalla. Los quiero ver en pantalla. Bueno, Jenny Méndez. Buen día, doctor. Buenos días, Jenny. A ver, Rosana Zapata, Leonida Lirio Mariño. Buenos días, doctor. Buenos días. Ah, mi amigo Rentería, que es de los primeritos. Vea. Perdón, doctor. Hay alguien que está apareciendo con su identificación de pantalla, que no es una figura como muy académica, que digamos, la grabación ya Sí, está yo en... estoy viendo, pero pero ¿quién será? Que eso mía no es. no, es una identificación de pantalla de algunos. Esta es Roxana Zapata. Ahí está una figura ahí que no es de esta clase. Ah, bueno, ahora sí nos la quitaron. Muchas gracias por habernos quitado esa. Bueno, los quiero ver a todos porque ya sí vamos a empezar. Faltan 3 minutos para las 10. ¿Ok? Entonces... No vivimos ahí cuando ese pasó. Allá frente me decían a ver, nosotros hacíamos el trabajo, hacíamos, no sé, bueno, luego hicieron la reunión, y la casa de la reunión es súper barata, porque a la esquina del parque, del puente, quedaba una hora de cartón. Y cuando la prendían, no funcionaba. El domingo todos se metían, nosotros recogíamos por eso en casa. Nadie quería esa casa. Todas las casas del sector del y hoy vale todo el billete del mundo. Sí, hoy vale, hoy vale. Claro, hoy vale todo el billete del mundo. Avisa y que queden claro que él no es cartagenero. Es cartagenero. No lo digo. Bueno, ahora sí me cierran, por favor. Estoy oyendo unas voces. Bueno, bien, muy buenos días. ¿Cómo estamos? Por favor, para verlos en pantalla. Roxana Zapata. No te veo, Roxana. Valentino, Leonidas Alirio, Valentino González. No los veo en pantalla. Doctor, buenos días. Buenos días. Marta Elsa Fiaga. ¿Es Fiaga el apellido? Fiaga Robles. Sí, señor. Fiaga Robles. ¿De dónde es Fiaga? Pues de Boyacá. Ah, De es de Boyacá Boyacá. inicialmente, sí, profe. Fiaga. Bueno. Roxana Zapata. No está Roxana Zapata. Doctor, buen día. Leonid Mariño. Leonidas, Leonidas. Leonida Alirio. Leonid terminado en D. Alirio Mariño Muriño. Sí, señor. Murillo. Valentino González, Roxana Zapata. ¿Qué pasa con Roxana? Que no la veo. Bueno. Bien, entonces iniciamos. Yo voy a hacer unos comentarios a la ley 1098
Antes de entrar, como vamos a entrar hoy, en la segunda y última parte, que es la parte penal. Entonces, esa parte penal la vamos a analizar. Pero entonces quiero hacerles unos comentarios. La parte penal hace parte del sistema de responsabilidad penal y los procedimientos especiales para los niños, las niñas y los adolescentes. Esta parte, esta segunda parte empieza en el artículo 139 de la ley. Pero antes de que nos coja el tiempo, yo quiero hacer unos comentarios. Ay, por favor, volvieron otra vez a ponerme en pantalla esa imagen. No sé quién lo está haciendo, por favor. Roxana, ¿me puedes colaborar, por favor? Estás compartiendo pantalla. Eso es de muy mal gusto. Déjelo para otro día, pero no para mi clase, por favor. ¿Quién está poniendo eso? Profe, creo que usted puede quitarla ya. Bueno, Desde el centro, ahí se puede quitar. pero es de muy mal gusto la persona que está haciendo eso. Es que no tiene nada que ver con la materia esa imagen. Bueno, entonces si quieren ustedes tomen nota de mis comentarios a la ley. Colombia decidió en el 2006 usar lo que se llama la justicia restaurativa para atacar la delincuencia juvenil. La ley 1098, o sea, el Código de la Infancia y la Adolescencia, reduce el énfasis en estrategias punitivas. ¿Y qué hace? Promueve la restauración de las víctimas, así como la rehabilitación e integración de los adolescentes. ¿Qué busca esta ley? Que los jueces deben evitar recluir a los jóvenes en cárceles o centros especiales y favorecer otras estrategias como el trabajo comunitario o la reclusión parcial. Entonces, busca esta ley que los jueces no nos manden a las cárceles a los menores. Y en cambio de eso, hay que ponerlos en trabajos comunitarios. La ley aumenta la edad de la responsabilidad penal de los adolescentes de 12 a 14 años. ¿Qué implica esto? Esto implica que los menores de 14 años no son responsables por sus crímenes. Miren aquí lo que dice esta ley. La ley aumentó la edad de responsabilidad de los 12 a 14 años. Y entonces los menores de 14 años no son responsables por sus crímenes, a excepción del homicidio, secuestro y la extorsión. Yo diría que la ley 1098 es bien intencionada, pero mal aplicada. El principal propósito de la ley, ¿cuál es? Es proteger a los adolescentes, prevenir su participación en actividades criminales y rehabilitarlo. El principal propósito de la ley es proteger al adolescente, prevenir su participación en delitos y rehabilitarlos. Pero yo que veo que la ley lo que ha conseguido es el efecto opuesto. La ley quedó bien diseñada, pero no se ha traducido en transformaciones reales. La puesta en marcha de la ley aumentó la participación de los jóvenes menores de 14 años en actividades criminales. Como robo a residencias,
vehículos, buenos días. comercio y personas. Muy Devolver la llamada. buenos días. ¿Qué se le ocurre? ¿Quién llama? En todo caso, la persona que llamó, estamos en clase. Doctor, ¿me podría repetir lo último, por favor? Sí, que la puesta en marcha de esta ley 1098 aumentó fue la participación de los jóvenes de 14 años en delitos. Delitos como el robo a residencias, delitos como robo a vehículos, hurto de vehículos y atracos a personas. ¿Qué es lo que están haciendo ahora con esta ley? Que ese adolescente está sustituyendo al adulto entre 18 y 25 años, que son los que venían haciendo estos crímenes. Entonces ese adulto de 18 a 25 años ya no los hace, los está haciendo el adolescente, el menor. ¿Por qué razón están haciendo estos delitos? Porque es que los menores de 14 años no enfrentan costo alguno por participar en actividades criminales. ¿Qué estipula la ley? La ley estipula que los menores de 14 años no pueden ser capturados. Oigas esto. No pueden ser capturados, pero sí deben ser rehabilitados bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Hoy, gracias a el Código de la Infancia, los menores no son capturados, pero lo que pasa es que tampoco son atendidos por el Instituto Colombiano de Bienestar. Por lo tanto, delinquen, cometen crímenes y no enfrentan consecuencia alguna. Por eso es que los grupos criminales los reclutan, los buscan de preferencia para cometer todos esos delitos y especialmente los homicidios. La tasa de captura para estos menores ha decrecido. Ha decrecido para los robos de personas, atracos a personas, el porte ilegal de armas, el porte de drogas ilegales. Tras la entrada de la ley, la asistencia escolar, la asistencia a los colegios disminuyó en un 3.8%. Entonces ya no van a la escuela, ya no van a estudiar. Entonces, ¿qué hizo el legislador? Buscó la salida facilista. La solución facilista, ¿cuál es? Endurecer las penas. Encerrar a los adolescentes en prisiones de adultos. Y esas prisiones de adultos son verdaderas escuelas de crímenes. Y entonces se promueve la interacción de adultos criminales y adolescentes. Ahí hay una universidad. ¿Qué habría que hacer? Habría que crear centros de reclusión exclusivo para jóvenes, o sea, para los adolescentes. Habría que capacitar a los jueces para que no abusen de la reclusión. Formar a trabajadores sociales para que rehabiliten a los adolescentes criminales, para que sepan rehabilitarlos. En el Código Penal, el sistema de responsabilidad penal para adultos, la pena, la sanción tiene una función de retribución justa y también de una reinserción social. Mientras que la ley 1098, la pena tiene un carácter esencialmente pedagógico. Yo me pregunto, el esquema de los delitos de los adultos
¿Es el mismo esquema para los adolescentes? La respuesta es sí. Porque es que de ser el mismo, las penas que se imponen deberían o no ser iguales. Esa es una pregunta. ¿Por qué si el adulto comete, el adolescente comete delitos de adulto, por qué no se le aplica y se le juzga igualmente? Entonces, ¿las penas deberían o no ser iguales? Yo creo que sí, las penas tienen que ser iguales. Para mí, el adolescente es culpable porque es que comprende la ilicitud de su actuar y está en capacidad de determinar su conducta. Ese adolescente de 14 años. ¿Será que el adolescente cuando supera los 14 años va adquiriendo la suficiente capacidad intelectual y volitiva para hacerse responsable de sus actos? Para contestar de esta pregunta hay quienes sostienen que al aumentar la capacidad de pensamiento formal, así como la de comprensión legal y social, también eleva el entendimiento de la antijuridicidad de la conducta. Los adolescentes mayores de 14 y menores de 18 son imputables y solamente imputables penalmente, ¿no? Son imputables penalmente, ¿por qué? Porque es que para mí ese adolescente tiene conciencia de su culpabilidad. De modo que esta ley ya podemos saber quién la propició, quién la hizo. Todos aquellos que necesitan a los menores para que delincan. Y si los cogen, no pasa nada. En cambio, si agarran a un mayor de edad, sí, se pudre en la cárcel. Bueno, después de mis comentarios, entonces yo los invito a que abramos el Código de la Infancia y la Adolescencia en el artículo 139. El artículo 139 nos dice: Sistema de responsabilidad penal para adolescentes. El sistema de responsabilidad penal para adolescentes es el conjunto de principios, normas, procedimientos, autoridades judiciales especializadas y entes administrativos que rigen o intervienen en la investigación y juzgamiento de delitos cometidos por personas que tengan entre 14 y 18 años al momento de cometer el hecho punible. Como ya dije, se aumentó la edad de 14 años. Implica entonces que los menores de 14 no son responsables de sus crímenes. Qué belleza. Los menores de 14 no son responsables de sus crímenes. Entonces yo hago una pregunta. ¿Qué se debe hacer si la policía encuentra en flagrancia a un niño o una niña cometiendo un delito en su localidad? ¿Ante qué autoridad debe presentar al infractor y a qué lugar se traslada el infractor? A esta pregunta contestamos de la siguiente manera. En primer lugar, se debe señalar que en virtud del artículo 139 del Código, o sea, la ley 1098, el sistema de responsabilidad para adolescentes, es un conjunto de principios, normas, procedimientos, autoridades especializadas y entes administrativos que rigen o intervienen en la investigación y juzgamiento de delitos cometidos por personas que estén entre los 14 y los 18 años al momento de cometer el hecho punible.
Del mismo modo, en virtud del artículo 143 de la ley 1098, cuando una persona menor de 14 años incurra en un delito, óigase bien, de conformidad con el 143 del Código, si ese menor de 14 años incurre en un delito, se le aplicarán medidas de verificación de la garantía de derechos y de su restablecimiento, y deberán vincularse a procesos de educación y protección que tiene bienestar familiar. Entonces cometió un delito. A ver, mijito, ay, a ver, miremos a ver si violaron sus derechos. Entonces apliquémosles medidas de verificación, de la garantía de derechos y restablezcámosles sus derechos y mandémoslo a bienestar familiar. Por Dios cometió el delito y lo premian. Entonces, respecto de la pregunta, ¿qué hacer cuando se encuentra en flagrancia un niño cometiendo un delito? Entonces, en atención al hecho de si nos encontramos frente a un menor de 14 años o frente a un menor de edad entre 14 y 18, tenemos que hacer esa diferencia. Entonces, si se agarra a un niño cometiendo un delito, entonces, ¿es un menor de 14 años o está entre los 14 y los 18? Entonces, de conformidad con el 143 del Código, si un niño o niña o un adolescente menor de 14 años es sorprendido en flagrancia, entonces se lo entregamos a la policía y la policía lo pone inmediatamente, o como dice el código, a más tardar en el término de la distancia, a disposición de las autoridades competentes de protección y restablecimiento de derechos. ¿Para qué? Para que éstas verifiquen sus derechos y procedan a su restablecimiento en caso de ser necesario. Entonces, un menor de 13 años lo agarran con el cuchillo todavía echando sangre. Entonces lo coge la policía y debe ponerlo a disposición de las autoridades para que le restablezcan sus derechos, para que verifiquen sus derechos y pidan su restablecimiento. ¿Cómo les parece? Qué porquería. En caso de encontrarnos frente a un menor de edad entre 14 años y 18 que comete un delito, el menor debe ser conducido de inmediato ante el fiscal delegado para la autoridad judicial. Este fiscal tiene 16 horas para presentarlo al juez de control de garantías y le dice cómo se produjo la aprehensión. Por solicitud del fiscal, la cual contiene la acusación, el juez de control de garantías envía la actuación al juez de conocimiento para que éste cite a una audiencia de juicio oral dentro de los 10 días hábiles siguientes, de conformidad con lo estipulado en el 191 de la ley 1098. De igual modo, es competente para conocer de estos casos el juez penal para adolescentes del municipio, de conformidad con el artículo 165 de la ley, que le asigna el juzgamiento de las personas menores de 18 años y mayores de 14. Ahora, si en el municipio no hay juez penal para adolescentes, su competencia es asumida por los jueces de familia en virtud de lo estipulado en el artículo 166 de la ley 1098-2006. ¿Qué dice el 166 del código? Se los voy a leer. Competencia de los jueces promiscuos de familia. Vamos a buscar.
166. Competencia de los jueces promiscuos de familia en materia penal. En los sitios en los que no hubiera un juez penal para adolescentes, el Consejo de la Judicatura dispondrá que los jueces promiscuos de familia cumplan las funciones definidas para los jueces penales para adolescentes en el artículo anterior, relativas al juzgamiento y control de garantías en procesos de responsabilidad penal para adolescentes. A falta de juez penal para adolescentes o promiscuo de familia, el juez municipal conocerá de los procesos por responsabilidad penal para adolescentes. La competencia de los jueces promiscuos de familia en esta materia se mantendrá hasta que se establezcan los juzgados penales para adolescentes necesarios para atender los procesos de responsabilidad penal para adolescentes. Entonces, si en el municipio no hay juez penal, su competencia es asumida por los jueces de familia en virtud de lo estipulado en el artículo 166 que acabamos de leer. Ahora, a la pregunta, ¿a dónde se traslada el infractor si el municipio no cuenta con un lugar apropiado para detenerlo? Entonces debe indicarse que para efectos de determinar el lugar a donde debe hacerse el traslado, se debe verificar si en el distrito judicial en donde se cometió el delito ha entrado a regir el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. En el caso de que en el distrito judicial respectivo hubiese entrado a regir el sistema de responsabilidad penal para adolescentes y el municipio no cuente con una cárcel, no cuenta con un lugar adecuado para la recepción del adolescente, este debe ser trasladado a la cabecera del circuito judicial respectivo en donde se encuentra asegurada la existencia y funcionamiento del centro transitorio definido por lineamiento técnico administrativo para la atención de adolescentes en el sistema de responsabilidad en Colombia, aprobados por el Instituto Colombiano mediante resolución 400 del 8 de marzo del 2007. ¿Qué es esto del centro transitorio? El centro transitorio que habla la ley es el lugar donde permanecen los adolescentes luego de la captura, mientras el fiscal competente resuelve si es procedente presentar el caso ante el juez de garantía. El adolescente sorprendido en flagrancia será conducido de inmediato ante el fiscal delegado para la autoridad judicial, quien dentro de las 36 horas siguientes lo presentará al juez de control de garantías y le expondrá cómo se produjo la aprehensión. Esto es lo que dice el artículo 191 del Código. Dice, será conducido ante el fiscal, quien tiene 36 horas. Durante las 36 horas de que habla el 191, el fiscal adelantará las diligencias pertinentes para establecimiento de edad. Tiene que mirar qué edad tiene ese menor. Si tiene duda, pues hay que hacer una valoración médica del adolescente y valoración de la gravedad del delito con el fin de establecer si es posible prevenir o no su judicialización. Mientras el fiscal realiza las diligencias y el defensor de familia verifica los derechos, el adolescente debe disponer de un alojamiento separados de adultos y de adolescentes, ubicados en el centro de atención preventiva y en el centro de internamiento especializado. Ese alojamiento debe reunir estas condiciones: una habitación individual debidamente dotada con ventilación e iluminación, servicio de alimentación de acuerdo a los estándares de alimentación, servicio personal de aseo, baño, ducha, lavamanos, acompañamiento de educadores especializados en la atención de esta población, apoyo médico y psicológico. Por Dios mío, una habitación especial para un hotel.
En los distritos judiciales en donde no hubiese entrado a regir el sistema de responsabilidad penal para adolescentes y el municipio no cuenta con un lugar adecuado para la recepción del adolescente, se regirá de acuerdo con lo dispuesto en el Código Menor que en su artículo 183 establece. Cuando el menor sea aprehendido en el momento de cometerse la infracción, el juez así lo disponga, deberá ser conducido preferentemente por la policía de menores. Esta policía de menores desapareció, hoy es la policía de infancia y adolescencia. Entonces lo conduce a un centro especializado de recepción de menores que ofrezca las debidas seguridades. Si no existe ese centro especializado, los menores deberán permanecer en un sitio seguro e independiente de los detenidos, los mayores de edad. En los casos en que el municipio no cuente con un centro especializado para la detención del menor, el alcalde municipal deberá disponer un sitio seguro e independiente de los de detención para los mayores de edad para la permanencia del menor. Bueno. Artículo 140 de la ley. Finalidad del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. En materia de responsabilidad penal para adolescentes, tanto el proceso como las medidas que se tomen son de carácter pedagógico. Mírenme, óiganse bien. Finalidad del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Responsabilidad penal. En materia de responsabilidad penal para adolescentes, tanto el proceso como las medidas que se tomen son de carácter pedagógico, específico y diferenciado respecto del sistema de adultos conforme a la protección integral. El proceso debe garantizar la justicia restaurativa, la verdad y la reparación del daño. En caso de conflictos normativos entre las disposiciones de esta ley y otras leyes, así como para todo efecto hermenéutico, las autoridades judiciales deberán siempre privilegiar el interés superior del niño y orientarse por los principios de la protección integral, así como los pedagógicos específicos y diferenciados que rigen este sistema. En ningún caso la protección integral puede servir de excusa para violar los derechos y garantías de los niños, las niñas y los adolescentes. Bien. Principios del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, artículo 141. Principios del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Los principios y definiciones consagrados en la Constitución Política, en los instrumentos internacionales de derechos humanos y en la presente ley se aplicarán en el sistema de responsabilidad para adolescentes. Entonces, los principios y definiciones de la Constitución, los que estén en instrumentos internacionales y en la presente ley se aplicarán en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Artículo 142. Exclusión de la responsabilidad penal para adolescentes. Sin perjuicio de la responsabilidad civil, de los padres o representantes legales, así como la responsabilidad penal consagrada en el numeral segundo del artículo 25 del Código Penal. Las personas menores de 14 años, óigase bien, repito, sin perjuicio de la responsabilidad civil de los padres o representantes legales, así como la responsabilidad penal consagrada en el numeral segundo del artículo 25 del Código Penal, las personas menores de 14 años no serán juzgadas ni declaradas penalmente ni privadas de libertad. ¡Qué belleza!
no serán juzgadas ni declaradas responsables penalmente ni privadas de libertad bajo denuncia o sindicación de haber cometido una conducta punible. La persona menor de 14 años deberá ser entregada inmediatamente por la Policía de Infancia y Adolescencia ante la autoridad competente para la verificación de la garantía de sus derechos de acuerdo con lo establecido en esta ley. La policía procederá a su identificación y a la recolección de datos de la conducta punible. Tampoco serán juzgadas, declaradas penalmente responsables ni sometidas a sanciones penales las personas mayores de 14 años y menores de 18 con discapacidad psicomental, pero se les aplicará la respectiva medida de seguridad. Estas situaciones deben probarse en el proceso siempre y cuando la conducta punible guarde relación con la discapacidad. Bueno. Sobre este tema, tenemos que decir que los servidores públicos tienen la responsabilidad inexcusable de actuar oportunamente para garantizar la realización, protección y restablecimiento de los derechos de los niños y las niñas y los adolescentes, según el artículo 11 de la ley. Específicamente el Código de la Infancia y Adolescencia en relación con el niño, la niña o el adolescente menor de 14 años que incurra en un delito establece. El Código de la Infancia y la Adolescencia en relación con el niño, niña, adolescente menor de 14 años que comete un delito establece: no serán juzgados ni declarados responsables penalmente, privados de libertad bajo denuncia o sindicación de haber cometido una conducta punible, y deberán ser entregados inmediatamente por la Policía de Infancia y Adolescencia ante la autoridad competente para la verificación de la garantía de sus derechos. Solo se le aplicarán medidas de verificación de la garantía de derechos, de su restablecimiento, y deberán vincularse a procesos de educación y de protección dentro del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Entonces, con esos menores solamente se le aplican medidas de verificación de la garantía de derechos, de su restablecimiento, y se vinculan a procesos de educación y protección dentro del Sistema Nacional de Bienestar Familiar que tiene el Instituto Colombiano. Ahora, si es sorprendido en flagrancia por una autoridad de policía, esta lo pondrá inmediatamente o a más tardar en el término de la distancia a disposición de las autoridades competentes de protección y restablecimiento de derechos. Ahora, si es un particular quien lo sorprende, deberá ponerlo de inmediato a disposición de la autoridad policial para que ésta proceda en la misma forma. Cuando del resultado de una investigación o juicio surjan serias evidencias de la concurrencia de un niño, niña o un adolescente menor de 14 años en la comisión de un delito, se remitirá copia de lo pertinente a las autoridades competentes de protección y restablecimientos de derechos. Ya claro que en los distritos judiciales Bogotá, Cali y las principales ciudades se encuentra vigente el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Bien. Artículo 143. Niños y niñas menores de 14 años. Niños y niñas menores de 14 años. Cuando una persona, es decir, un niño o una niña, cuando una persona menor de 14 años incurra en la comisión de un delito, solo se le aplicarán medidas de verificación de la garantía de derechos de su restablecimiento y deberán vincularse a procesos de educación y de protección dentro del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, los cuales observarán todas las garantías propias del debido proceso y el derecho de defensa. ¿Por
¿Qué edad tienen los sicarios? 10, 11, 12 años. Si un niño o una niña o un adolescente menor de 14 años es sorprendido en flagrancia por una autoridad de policía, ésta lo pondrá inmediatamente o a más tardar en el término de la distancia a disposición de las autoridades competentes de protección y restablecimiento de derechos. Si es un particular quien lo sorprende, deberá ponerlo de inmediato a disposición de la autoridad policial para que ésta proceda en la misma forma. Parágrafo. Cuando del resultado de una investigación o juicio surjan serias evidencias de la concurrencia de un niño o niña o de un adolescente menor de 14 años en la comisión de un delito, se remitirá copia de lo pertinente a las autoridades competentes de protección y restablecimiento de derechos. Parágrafo 2. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar establecerá los lineamientos técnicos para los programas especiales de protección y restablecimiento de derechos destinados a la atención de los niños, niñas o adolescentes menores de 14 años que han cometido delito. 144. Procedimiento aplicable. Salvo las reglas especiales de procedimiento definidas en el presente libro, el procedimiento del sistema de responsabilidad penal para adolescentes se regirá por las normas consagradas en la Ley 906 de 2004, Sistema Penal Acusatorio, exceptuando aquellas que sean contrarias al interés superior del adolescente. Policía Judicial en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, artículo 145. En los procesos en que estén involucrados niños, niñas o adolescentes como autores o pares mismos, hará las veces de Policía Judicial, la Policía de Infancia y Adolescencia, o en su defecto los miembros de la Policía Judicial que sean capacitados en derechos humanos y de infancia. En todo caso, en las diligencias que se adelanten estará presente un defensor de familia. Ahora vamos a ver qué va a hacer el defensor de familia. Artículo 146. El defensor de familia en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Ese es el título del 146. El defensor de familia en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Dice el artículo. Ya me sacaron de pantalla. Profe, para nosotros lo estamos viendo bien. Pero yo ¿No nos ves? no. Sí, doctor, lo vemos bien. Acá hay un cuadro que dice, ahora sí. ¿Quién me tenía afuera? Vamos a ver el defensor de familia en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, artículo 146. En todas las actuaciones del proceso y en las etapas de indagación, investigación y de juicio, el adolescente deberá estar acompañado por el defensor de familia, quien verificará la garantía de los derechos del adolescente. Audiencias. 147. Audiencias en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Las audiencias que se surtan en el proceso de responsabilidad penal para adolescentes ante los jueces de control de garantía y ante los jueces de conocimiento serán cerradas al público si el juez considera que la publicidad del procedimiento expone a un daño psicológico al niño, niña o adolescente. Háganme el favor. Pero para matar si no tiene daño psicológico. Pero para que sea procesado, los procesos son públicos. Pero entonces, si el juez lo considera, se cierra al público. Porque es que el niño puede exponerse a un daño psicológico. 148. Carácter especializado.
La aplicación de esta ley, tanto en el proceso como en la ejecución de medidas por responsabilidad penal para adolescentes, estará a cargo de autoridades y órganos especializados en materia de infancia y adolescencia. Parágrafo. Para el cumplimiento de las medidas de restablecimiento de derechos de los menores de 14 años y ejecución de sanciones impuestas a los adolescentes de 14 a 16 y 16 a 18 años que cometan delitos, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar diseñará los lineamientos de los programas especializados en los que tendrán prevalencia los principios de política pública de fortalecimiento a la familia de conformidad con la Constitución política, los tratados, convenios y reglas internacionales que rigen la materia. 149. Presunción de edad. Cuando exista duda en relación con la edad del adolescente, lo agarran después de cometer un delito y entonces no se sabe qué edad tiene, porque el muy maldito no lleva nunca documentos de identidad, no lleva. Cuando exista duda en relación con la edad del adolescente y mientras la autoridad pericial lo define, se presume que es menor de edad. Se presume que es menor de edad. En todo caso, se presumirá la edad inferior. Entonces, siempre para favorecer. 150. Práctica de testimonios. Los niños, las niñas y los adolescentes podrán ser citados como testigos en los procesos penales que se adelanten contra los adultos. Pueden ir a declarar. Sus declaraciones solo las podrá tomar el defensor de familia con cuestionario enviado previamente por el fiscal o el juez. El defensor solo formulará las preguntas que no sean contrarias a su interés superior. Excepcionalmente, el juez podrá intervenir en el interrogatorio del niño, la niña o el adolescente para conseguir que éste responda a la pregunta que se le ha formulado o que lo haga de manera clara y precisa. Dicho interrogatorio se llevará a cabo fuera del recinto de la audiencia y en presencia del defensor de familia, siempre respetando sus derechos prevalentes. Entonces, los testimonios de los niños, niñas, hay que hacerlos fuera del recinto de la audiencia, en presencia del defensor de familia. Pero es más todavía, ¿no? A discreción del juez, los testimonios podrán practicarse a través de comunicación de audio-video, caso en el cual no será necesaria la presencia física del niño, la niña o el adolescente. Entonces van a servir de testigos, pero los esconden. Entonces puede hacerlo a través de comunicación de audio-video. Y no se requiere la presencia física del niño o la niña. 151. Derecho al debido proceso y a las garantías procesales. Los adolescentes que cometan delitos, tienen derecho al debido proceso penal, a las garantías procesales básicas, tales como presunción de inocencia, el derecho a ser notificado de las imputaciones, el derecho de defensa y de contradicción, el derecho al asesoramiento, el derecho a la presencia de los padres o tutores, el derecho a guardar silencio, el derecho a la confrontación con los testigos e interrogar a estos y el derecho de apelación ante autoridad superior y las demás garantías consagradas en la Constitución, la ley y los tratados internacionales. En todos los casos, los derechos de los que goza bajo el presente sistema un adolescente autor o partícipe de una conducta posible son como mínimo los previstos por la ley 906 del 2004. 152, lo que se denomina principio de legalidad. Escriban una frasecita que siempre se ve en los libros de consulta. Y se ve en latín, se los voy a dictar. Nullum, con doble L. Nullum crimen
Nullum crimen sine lege. Algunos le agregan nullum crimen sine previa lege. Nullum crimen sine lege. Y agregan otro. Nulla pena sine previa lege. Nullum crimen sine lege. Nulla pena sine lege. Ahora lo voy a explicar más adelante. Ningún adolescente podrá ser investigado, acusado, ni juzgado por acto u omisión al momento de la comisión del delito que no esté previamente definido en la ley vigente de manera expresa e inequívoca. Entonces, nullum crimen sine lege. Si la conducta del menor, y se aplica a nosotros los adultos también, si nosotros cometemos un delito, pero ese delito no está previamente tipificado en la norma como hecho punible, yo no puedo ser juzgado. A mí me tienen que aplicar las leyes que existen al momento. El adulterio en Colombia, afortunadamente, no está sancionado. Entonces, si la esposa de alguien, si mi esposa me formula un denuncio penal por adulterio, yo tengo que decirle, señor juez, yo no puedo ser juzgado por un delito que no existe en nuestro ordenamiento. Nullum crimen sine lege. Nullum crimen sine previa lege. Ay, vamos a meterle 20 años. No, a mí no me pueden sancionar porque no hay una sanción que diga que para el adulterio yo me voy 20 años de chirona. Nulla pena sine previa lege. Ese es el principio de legalidad. Entonces, el adolescente declarado responsable por la autoridad judicial de la comisión de un delito solamente podrá ser sancionado con la imposición de las medidas definidas en la presente ley. 153. Reserva de las diligencias. Las actuaciones procesales adelantadas en el sistema de responsabilidad. Es que, a ver, ojo a esta explicación que yo tengo. La ley no se viola. Usted no viola la ley. La ley tiene una conducta. Matar es delito. Entonces usted mata a alguien, usted no está violando ninguna ley. ¿Qué es lo que está haciendo? Que su comportamiento se adecúa a la norma, a la conducta tipificada en la norma. Si la norma dice que matar es un delito y yo mato, entonces mi conducta se adecúa al delito tipo, se adecúa a la tipicidad de la norma. Es decir, si la norma dice que robar es delito y yo robo, pues yo no estoy violando la ley, yo me estoy es acomodando a lo que dice la ley, que si robar es delito y yo robo, pues entonces cometí delito. Yo no estoy violando la norma. Es que a mi juicio muchas veces se dice, obviamente equivocándose uno, que es que violó la norma. La norma, el artículo no se viola. Usted mata a una persona. Usted no está violando la ley, usted no está matando ninguna ley. No la mata. Lo que pasa es que usted está desarrollando una conducta que está declarada en la ley como delito. Entonces, le repito, si el adulterio fuera delito, pues empezando por mí, muchos estaríamos en la cárcel. ¿Sí o no? Sí, ¿no? ¿Cierto, Marta? Bueno. Reservas de las diligencias. Artículo 153. Las actuaciones procesales adelantadas en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Las actuaciones procesales adelantadas en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes solo podrán ser conocidas por las partes, sus apoderados y los organismos de control. O sea, aquello de que el proceso es público, contéstense ustedes a sí mismos.
Sin el proceso solo pueden ser, si las actuaciones solo pueden ser conocidas por las partes, sus apoderados y los organismos de control, pues el proceso no es público, ¿no? La identidad del procesado, salvo para las personas mencionadas en el inciso anterior, gozará de reserva. Entonces no sabemos a quién se está procesando. Entonces que se está procesando a un adolescente. La identidad del procesado, salvo, gozará de reserva. Queda prohibido revelar la identidad o imagen que permita la identificación de las personas procesadas. Entonces, el adolescente mata, delinque, y nadie puede ni revelar la identidad, nadie puede sacar una foto, nadie puede sacarle una película para la identificación. Uy, cosa tan horrible. Váyanse haciendo la pregunta, ¿quiénes hicieron el Código de la Infancia y la Adolescencia? 154, derecho de defensa. El adolescente durante toda la actuación procesal y aún antes de la imputación deberá tener un apoderado que adelante su defensa técnica. Ninguna actuación procesal tendrá validez si no está presente su apoderado. El adolescente podrá designar apoderado, quien tendrá derecho a revisar las diligencias y actuar desde el momento de la noticia criminal. En caso de no contar con apoderado, el mismo adolescente, el Ministerio Público o la Policía Judicial solicitarán la asignación de un defensor del sistema de defensoría pública de la Defensoría del Pueblo. Artículo 155, principio de inmediación. Ninguna actuación que se adelante en la etapa de juicio tendrá validez si no es adelantada directamente por el funcionario judicial. La violación de este principio será causal de destitución del cargo. Principio de inmediación. Con este principio de inmediación, los abogados sufríamos mucho cuando ejercíamos la profesión. Sufríamos, y yo armé siempre unos aperocos sobre eso, cuando se estaba recibiendo el testimonio de alguien. Se recibe el testimonio de alguien y el juez designa a una persona para que reciba, para que recepcione el testimonio, pero el juez no sale de su despacho. Entonces, ¿quién queda? Queda el declarante, el testigo, el empleado o la empleada designada por el juez y uno como abogado presenciando el interrogatorio. Si esto sigue pasando, ya dejé de litigar, si esto sigue pasando o si le está pasando esto en el proceso, inmediatamente llamen al juez, porque es que las pruebas tiene que presidirlas, tiene que verlas, tiene que participar el juez. Y entonces se veía muchas veces, en eso fui yo muy juicioso, yo miraba, oía lo que decía el testigo y miraba lo que escribía la funcionaria. Y resulta que hay funcionarios o funcionarias muy hábiles. El testigo dice una cosa y ella va relatando otra, totalmente distinta. Y entonces uno le dice, perdón señorita, pare ahí. Eso no lo dijo el testigo. Sí, doctor, ¿cómo no acaba de decirlo? Mire, ¿quiere usted repetir lo que dijo? Mire, yo dije esto y esto y esto. Señorita, ¿dónde está lo que dijo ese señor? Ah, no, pero yo aquí estoy dejando lo que él quiere manifestar. No. Usted no puede hacer eso. Usted tiene que poner las palabras textuales tal como las está diciendo. Señor juez, por favor, acérquese aquí. Necesitamos de su presencia. Y salen emberracados los jueces. ¿Qué le pasó, doctor? ¿Qué sucedió? ¿Cuál es el problema? El problema es que usted no está presenciando la diligencia. Señor juez, hay un principio que se llama principio de inmediación. Usted tiene que participar aquí.
Bueno, es que yo estoy ocupado en otras cosas. Sí, pero mientras usted está ocupado, aquí la niña, la funcionaria, está rindiendo una declaración que no lo está diciendo el deponente. ¿Por qué? ¿Qué falló? Que no estoy... Ah, no, pues bueno, entonces eso se corrige, se aclara. Eso no es forma de ejercer la justicia. Eso no es forma de ser juez. Minimizar, ¿no? Entonces, cambia el funcionario, traiga otro, mire, hágame el favor, y escribe exactamente lo que el testigo vaya diciendo. Entonces, señor juez, perdóneme, si no es así, lo vuelvo a llamar, porque usted está en la obligación de presenciar y participar en todas las pruebas. Eso se llama principio de inmediación. La violación de este principio será causal de destitución del cargo. Ninguna actuación que se adelante en la etapa del juicio tendrá validez si no es adelantada directamente por el funcionario judicial. La violación de este principio será causal de destitución. Artículo 156. Adolescentes indígenas y demás grupos étnicos. Los adolescentes pertenecientes a las comunidades indígenas serán juzgados según las normas y procedimientos de sus propias comunidades, conforme en la legislación especial de indígena consagrada en el artículo 246 de la Constitución Nacional. Los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia y la ley, siempre y cuando la sanción impuesta no sea contraria a su dignidad. Tampoco se permitirá que sea sometido a maltrato ni a vejaciones, y se informará a la autoridad judicial sobre la actuación o procedimiento a seguir por parte de la comunidad frente a la medida que sea tomada. Parágrafo. Los niños, las niñas y los adolescentes que se encuentren fuera del ámbito de su comunidad y que cometan delitos serán sometidos al sistema de responsabilidad penal para adolescentes si no quieren retornar a sus comunidades de origen, porque allá pueden ser procesados, pero las sanciones a veces son chancletazos, son latigazos. En fin, son las penas que tienen allá para los indígenas. 157. Prohibiciones especiales. En los procesos de responsabilidad penal para adolescentes no proceden los acuerdos entre la Fiscalía y la defensa. Cuando el adolescente aceptare los cargos en la audiencia de legalización de la aprehensión o de imputación, se procederá a remitir el asunto al juez de conocimiento para que fije la fecha para la audiencia de imposición de la sanción. El juez instará a la Defensoría de Familia para que proceda al estudio de la situación familiar, económica y social, psicológica y cultural del adolescente y rinda el informe en dicha audiencia. El juez, al proceder a seleccionar la sanción, a imponer, tendrá en cuenta la aceptación de los cargos por el adolescente, y durante la ejecución de la sanción será un factor a considerar para la modificación de la firma. Bueno. Artículo 158. Prohibición de juzgamiento en ausencia. Los adolescentes sometidos a procesos judiciales por responsabilidad penal no serán juzgados en su ausencia. Los adolescentes sometidos a procesos judiciales por responsabilidad penal no serán juzgados en su ausencia. En caso de no lograrse su comparecencia, se continuará la investigación y el defensor público o apoderado asumirá plenamente su defensa hasta la acusación o preclusión. ¡Qué belleza! 2. El adolescente que está sometido a un proceso judicial por responsabilidad penal. Ahora, ¿qué pasó aquí? Otra vez me sacaron. José, empezaste a compartir pantalla. Dime.
Profe, es que hay un compañero que está compartiendo pantalla. Ya, No, por ya, favor, profe, ya. hombre, que nos deje tranquilos, ¿sí? Miren, ese que está jugando, ¿por qué no juega con su ombligo, hombre? Déjeme la clase tranquila. Saque el ombligo y con el dedito empiece a jugar con él. Le da mejor resultado. Bueno. Estamos leyendo el 158. Los adolescentes sometidos a procesos judiciales por responsabilidad penal no serán juzgados en su ausencia. En caso de no continuarse su comparecencia, se continuará la investigación y el defensor público o apoderado asumirá plenamente su defensa hasta la acusación o preclusión. Entonces no está el adolescente, entonces el abogado hace todo por él. Si hay acusación, se notificará al defensor público apoderado y al defensor de familia. El proceso se suspenderá mientras se logra la comparecencia del procesado. En estos eventos, la prescripción de la acción penal se aumentará en una tercera parte. Qué belleza. Entonces, si sucede todo esto, la prescripción de la acción penal se aumenta en una tercera parte. 159. Prohibición de antecedentes. Las sentencias proferidas, bueno, la universidad insiste que en estas clases tienen que aparecer en pantalla Valentino González, Ingrid Natalia, Javier Cardoso, Gina Beliel, Lazo Falla, Joan Vaquero, Marta Adelia, Javier Mauricio, Roxana Zapata, Andrés Felipe. Yo ruego un favor a Andrea Alegría. A Andrea Felicidad, porque alegría es sinónimo de felicidad. Me haces un favor y me les pones falla a todos ellos, ¿sí? Creo que sí, doctor. Porque para mí significa que no están en clase. Doctor, yo sí tengo prendida la cámara. Gina Mayrele Lazo falla. Yo también, doctor Brian Reyes. Perdón, estoy oyendo mal. ¿Yo sí qué? Joan Vaquero no está. Roxana Zapata, ya le he preguntado varias veces. Jenny Tatiana Qué pena, es Muñoz que no me Castillo. conectaba el micrófono presente. Johan De todas Vaquero. maneras, Andrea, me hace el favor, el que no esté, me le pones falla. Claro que sí, Y doctor. es que esto se pierde como con 3 o 4 Sí, que no, fallas. Nada más. igual la profe Entonces, si Claudia ya aplicamos- me había pedido la lista hace ratico, entonces ya Bueno. les coloco falla a ellos dos. Artículo 159, prohibición de antecedentes. Es que mientras uno está presente, los otros están yendo y no se sabe por dónde van. El caso es que la clase no la están presenciando. Aquí hay una foto de Laura Díaz, por ejemplo. No se mueve Laura Díaz, es una estatua. Jairo Conde es otra estatua, no se mueve. Y así hay muchos. Yelison Mosquera, no se mueve. Janet Profe, Arias. aquí yo está con siempre la mano súper así presente. levantada, hace así. Janet Arias. Profe, lo que pasa es que mi cámara del computador está fallando y pues casi Ok. siempre me conecto al PC, Ok. pero pues igual aquí siempre estoy. Profe. Perfecto. Ok, así estás diciendo vos. Bueno. Las sentencias proferidas en procesos por responsabilidad penal para adolescentes no tendrán el carácter de antecedente judicial. Ay, qué bonito, oígase esto. Las sentencias proferidas en procesos no tendrán el carácter de antecedentes judiciales. Entonces cometen delitos si no hay antecedentes judiciales. Qué belleza. Estos registros son reservados y podrán ser utilizados por las autoridades judiciales competentes para definir las medidas y gravedad de las conductas y la proporcionalidad e idoneidad de la medida. Las entidades competentes deben información para llevar el registro de los adolescentes que han cometido delitos con el objeto de definir los lineamientos de la política criminal para adolescentes y jóvenes. El concepto de la privación de la libertad. Se entiende por privación de la libertad toda forma de internamiento en un establecimiento público o privado ordenada por autoridad judicial del que no se permite al adolescente salir por su propia voluntad. Bueno, entonces, hay una privación de la
libertad en un establecimiento autorizado por la autoridad judicial y de ahí no puede salir. Excepcionalidad de la privación de libertad, artículo 161. Para los efectos de la responsabilidad penal para adolescentes, la privación de la libertad solo procede para las personas que al momento de cometer el hecho hayan cumplido 14 años y sean menores de 18. La privación de la libertad solo procederá como medida pedagógica. 162. Separación de los adolescentes privados de la libertad. La privación de la libertad de adolescentes, en los casos que proceda, se cumplirá en establecimientos de atención especializada en programas del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, siempre separados de los adultos, para que los adultos no les enseñen cómo se mata a una persona. Qué horror. En tanto no existan establecimientos especiales separados de los adultos para recluir a los adolescentes privados de la libertad, el funcionario judicial procederá a otorgarles libertad provisional o detención domiciliaria. Sigo preguntando, ¿quiénes hicieron esta ley y para qué la hicieron? Bueno. Artículo 160 y entidades del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Artículo 163, integración. Forman parte del sistema. Primero, los fiscales delegados ante los jueces penales para adolescentes, quienes se ocuparán de la dirección de las investigaciones en las cuales se encuentren presuntamente comprometidos adolescentes como autores o partícipes de conductas delictivas. De los fiscales delegados en estos delitos. 2. Los jueces penales para adolescentes promiscuos de familia y los municipales, quienes adelantarán las actuaciones y funciones judiciales que les asigna la ley. 3. Las salas penales y de familia que integrarán la sala de asuntos penales para adolescentes en los mismos tribunales ante quienes se surtirá la segunda instancia. 4. La Corte Suprema de Justicia, sala de casación penal, ante la cual se tramitará el recurso extraordinario de casación y la acción de revisión. 5. La Policía Judicial y el cuerpo técnico especializados adscritos a la Fiscalía Delegada ante los jueces penales para adolescentes y promiscuos de familia. Quien deberá apoyar las acciones de las autoridades judiciales y entidades del sistema. Oiga, todavía no he podido ver a Roxana Zapata. ¿Qué te pasa, Roxana? ¿No te gusta que te vean en pantalla? Tienes el micrófono cerrado. No, profesor, lo que pasa es que ahorita en la clase se conectó otra persona con mi nombre y pues Andrea Alegría me llamó que apagar el micrófono, pero pues yo lo tenía apagado y pues no sé la verdad quién se metió a la clase y habían dos Roxana Zapata con mi nombre, o sea, yo tenía mi micrófono apagado y no fue la que sonó ahí. Entonces no sé quién se mete a la clase suplantando a la identidad de otra persona. Y ya van un par O sea, de yo no clases era. que han estado como molestando, Roxa. No es la primera vez. Sí, yo no sé quién se mete con mi nombre Está, porque está incluso le horrible mandé está las horrible tu capturas de micrófono. Tú estás muy linda, pero tu micrófono que yo le está mandé, feo. profesor, las capturas de pantalla. Joan Vaquero Andrea, también no lo puedo ver. bueno, pero Marta igual ya me Delia prendí ahí, no sé la verdad. Camargo, Jamie Tatiana Muñoz. No los veo en pantalla. Bueno, entramos a ver las autoridades y entidades del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Joan Vaquero, lo vuelvo a llamar y nada. Marta Delia Camargo, Jamie Tatiana Muñoz Castillo. Artículo 163. Forman parte del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Primero, los fiscales delegados ante los jueces penales para adolescentes, quienes se ocuparán de la dirección de las investigaciones en las cuales se encuentran presuntamente comprometidos adolescentes como autores o partícipes de conductas delictivas. Segundo, los jueces penales para adolescentes promiscuos de familia, actuaciones y funciones judiciales que les asigna la ley. Estamos viendo las autoridades y entidades del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. 3. Superiores de distrito judicial que integrarán la sala de asuntos penales
para adolescentes en los mismos tribunales ante quienes se surtirá la segunda justicia, sala de casación penal ante la cual se tramitará el recurso extraordinario. Quinto, la Policía Judicial y el cuerpo técnico especializados adscritos a la Fiscalía Delegada de Familia. 6. La Policía Nacional con su personal especializado, quien deberá apoyar las acciones de las autoridades judiciales y entidades del sistema. Séptimo, los defensores públicos del Sistema Nacional deben asumir la defensa técnica del procesado cuando el niño o niña o adolescente carezca de apoderado. Octavo, las defensorías de familias del Instituto Colombiano o los inspectores de policía cuando deban tomar las medidas para la verificación de la garantía de derechos y las medidas para su restablecimiento. Noveno, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quien responderá por los lineamientos técnicos para la ejecución de las medidas pedagógicas dispuestas en este libro. Décimo, las demás instituciones que formen parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Hay 3 parágrafos a este numeral 10. Parágrafo 1, parágrafo 2, parágrafo. Parágrafo 1. Cada responsable de la para adolescentes deberá garantizar la provisión o asignación de los cargos que se requieran para su funcionamiento y la especialización del personal correspondiente. Parágrafo 2. La designación de quienes conforman el sistema de responsabilidad penal para adolescentes deberá recaer en personas de infancia y familia y de las normas internas e internacionales relativas a derechos humanos. Parágrafo 3. Los equipos que desarrollan programas especializados brindarán a las autoridades judiciales apoyo y asesoría sobre el proceso de cada uno de los adolescentes que están vinculados a estos programas, informando los progresos y necesidades que presenten. Bueno. Dámosle un comentario. En virtud de lo señalado en el numeral octavo del artículo 163 que estamos viendo de la ley 1098, el numeral octavo, las defensorías de familia, las comisarías de familia, los inspectores de familia. Entonces, en virtud de lo señalado en ese numeral octavo del artículo 163 de la ley 1098 de 2006, las defensorías de familia asignadas al sistema de responsabilidad penal para adolescentes cumplen una función integral al interior del mismo, pues si bien deben desarrollar las actuaciones necesarias para la verificación, garantía y restablecimiento de derechos de los adolescentes vinculados a un proceso penal, estas actividades, según el artículo, las desarrollan dentro del marco del mismo, o sea, del mismo artículo, en coordinación con las demás autoridades que integran el sistema, los jueces, los fiscales, los defensores públicos. Entonces, en este sentido, las medidas a que haya lugar para el restablecimiento de los derechos que se deben adoptar de manera sincronizada y armónica el sistema para no incurrir en contradicción o descoordinación. Entonces, estas medidas se deben adoptar de manera sincronizada y armónica con las otras autoridades. Por consiguiente, la autoridad administra todos los mecanismos que le brinda el sistema de responsabilidad penal para adolescentes para el restablecimiento de los derechos. Sin embargo, el establecimiento por medio de estos mecanismos le corresponde a la autoridad administrativa el establecimiento de derechos en miras a darle efectividad al sistema sin que esto implique dualidad del proceso, toda vez que esto se complementa con los derechos prevalentes de los adolescentes. Artículo 164. Créanse en todo el territorio nacional, dentro de la jurisdicción penal ordinaria, los juzgados penales para adolescentes. Entonces, en todos estos distritos tiene que haber juzgados penales para adolescentes. Parágrafo 1. El Gobierno Nacional y el Consejo Superior de la Judicatura tomarán las medidas necesarias para garantizar la creación y el funcionamiento de los juzgados penales para adolescentes en todo el país. Los jueces de menores asumirán de manera transitoria la competencia asignada por la presente ley
a los jueces penales para adolescentes hasta que se crean los juzgados penales para adolescentes. Competencia de los jueces penales para adolescentes. Los jueces penales para adolescentes conocerán del juzgamiento de las personas menores de 18 años y mayores de 14. Menores de 18 y mayores de 14 acusadas de violar la ley penal. Igualmente conocerán de la función de control de garantías en procesos de responsabilidad penal para adolescentes que no sean de su conocimiento. Entonces, competencia de los jueces penales para adolescentes. ¿Quién debe conocer de los procesos penales en los que un menor de 18 años participa como autor de un delito, cuando en el respectivo distrito judicial no ha entrado en vigencia el sistema penal para adolescentes? Esa es una pregunta. ¿Quién debe conocer de los procesos penales en los que un menor de 18 años participa como autor de una actividad delictiva, cuando en el respectivo distrito judicial que atiende el caso no ha entrado en vigencia el sistema de responsabilidad penal para adolescentes? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? En los casos en que no ha entrado en vigencia el sistema de responsabilidad penal para adolescentes en el respectivo distrito judicial, es competente el defensor de familia para conocer de las contravenciones en que intervengan como autores o partícipes los menores de 18 años, de conformidad con lo estipulado en el 169, artículo 119 del decreto 2737 de 1989. Bueno. Entonces, si no hay jueces, el defensor de familia toma ese profe, lugar. ¿decreto qué? 2739 de 1989. Gracias. Yo creo que este es el código del menor. Este código del menor desapareció. Sí, yo creo, profe, que la competencia que da esta ley, la ley 1098 del 2006, es que mientras se implantaba lo de jueces para adolescentes, eran Sí. los jueces de menores. O sea, los jueces de menores me imagino que eran los que en su tiempo llevaban las conductas punibles de menores de edad, pero mientras se implantaba todo lo de la ley 1098, entonces le dieron competencia a esos jueces de menores mientras pasaban ya a ser jueces penales para adolescentes. Pero ¿qué pasa si no hay un juez de responsabilidad penal para adolescentes? Por eso en el siguiente artículo, en el 166, dice que también le dan competencia a los jueces promiscuos de familia en materia penal. O sea, a otros jueces, o sea, a los jueces promiscuos en donde no hay jueces penales para adolescentes. Pero la competencia no se la dieron, en este código no se la dieron a las defensorías de familia. Me imagino que en el decreto 2739 de 1989, que era el código del menor, le habían dado esa competencia a las defensorías de familia, pero en este no le dieron competencia a las defensorías, profe, o yo no la veo. A ver, dice el 166, competencia de los jueces promiscuos de familia en materia penal. En los sitios en los que no hubiera un juez penal para adolescentes, el Consejo de la Judicatura dispondrá que los jueces promiscuos de familia cumplen las funciones definidas para los jueces penales para adolescentes en el artículo anterior relativas al juzgamiento y control de garantías en procesos de responsabilidad penal para adolescentes. A falta de juez penal para adolescentes o promiscuos de familia, el juez municipal conocerá de los procesos por responsabilidad penal para adolescentes.
Entonces, la competencia de los jueces promiscuos de familia se mantendrá hasta que se establezcan los juzgados penales para adolescentes necesarios para atender los procesos de responsabilidad penal para adolescentes. Entonces, el caso es que si no hay juez penal, entonces le toca es al juez de familia. Dice, a falta de juez penal para adolescentes o promiscuos de familia, el juez municipal conocerá de los procesos por responsabilidad penal. Bueno. Eso entonces trataba el artículo 166, competencia de los jueces promiscuos de familia en materia penal. Y si no hay juez penal o promiscuo, entonces le corresponde al juez municipal conocer de los procesos por responsabilidad penal. Entonces, la norma no lo dice, pero entonces será el juez penal municipal. A falta de juez penal para adolescentes o promiscuo de familia, el juez municipal. Pero se pregunta uno, ¿cuál? Pues el juez penal municipal conocerá de los procesos por responsabilidad penal para adolescentes. Bien. 168. Composición y competencias de las salas de asuntos penales para adolescentes. Los tribunales superiores de distrito judicial contarán con salas de asuntos penales para adolescentes especializadas en los asuntos que versan sobre responsabilidad penal adolescente. En los tribunales superiores de distrito judicial contarán con salas de asuntos penales para adolescentes especializadas en los asuntos que versen sobre responsabilidad penal para adolescentes. Yo pregunto, si hay en estos tribunales superiores salas de asuntos penales. Entonces, que litigan en penal. Pero duras penas litigo o litigado en civil. ¿Ustedes qué pueden decir a eso? Los tribunales... La verdad ni idea, pero pues se supone que debería ya estar, porque estamos hablando de la ley 1098, que es del 2006, se supone, ¿no?, que ya debería de existir en el Consejo Superior, en el Tribunal Superior debería de existir un magistrado de la sala penal y 2 magistrados de familia que integren la sala de responsabilidad penal para adolescentes, profe, pero ni idea porque pues todavía no litigamos, profe, estamos hasta ahora tratando de sacar la tarjeta profesional. ¿Quién hablaba ahí? Profe, Janet Arias, pero... ya, Janet Arias, la de perfecto. Claro que sí, profe, pero sabes que estaba mirando y el artículo 167 es bastante importante, profe, porque en materia entonces penal para adolescentes también nos habla de que debe haber, o sea, la garantía procesal que se brinda en el nuevo Código de Procedimiento Penal, que es la ley 906 del 2004, también se la dan a los menores de edad, que es el juez que conoce, el juez con función de garantías no puede ser el mismo que conoce del juicio. Entonces, es exactamente lo mismo que se hace en materia penal para mayores de edad. El que conoce o el que hace el control de garantías no puede ser el mismo juez que... No puede. No puede. Exacto. En todo caso, a ver, el 168. Los tribunales superiores de distrito judicial contarán con salas de asuntos penales para adolescentes especializadas en los asuntos que versan sobre responsabilidad penal adolescente. Estas salas estarán integradas por un magistrado de la sala penal
y 2 magistrados de la sala de familia o en su defecto de la sala civil del respectivo tribunal. Entonces, un magistrado de la sala penal y 2 de la sala de familia, de la sala civil. En los procesos de responsabilidad penal para adolescentes, la segunda instancia se surtirá ante las salas de asuntos penales para adolescentes de los tribunales superiores de distrito judicial. Eso es lo que estamos tratando de ver, si en los tribunales superiores sí hay salas de asuntos penales. El Gobierno Nacional y el Consejo Superior de la Judicatura garantizarán los recursos para la conformación de las salas de asuntos penales para adolescentes con magistrados especializados en el tema de la responsabilidad penal adolescente. Es difícil, ¿no? Es difícil que encontremos un magistrado especializado. Es decir, que haya hecho una especialización en responsabilidad penal. Una especialización, una maestría, un doctorado. Bueno, 169. Reparación del daño. De la responsabilidad penal. Ustedes vayan pensando sobre una pregunta que me estaba haciendo seguido. ¿Quiénes son los autores de este Código de la Infancia y la Adolescencia? Porque a mí el articulado ya me está indicando quiénes pueden ser los posibles autores de esta Ley 1098 del 2006. Miren que todo este articulado va dirigido a defender a los menores de 14. Y los sicarios que uno ve, hablo por Medellín, que uno ve en Medellín, tienen 10, 11, 12 años. ¿Por qué razón? ¿Por qué no puede ser sicario uno de 20, 23 o de 25 años? ¿Por qué tienen que ser los menores, los adolescentes? Y los menores de 14 años. ¿Por qué? Para que se les aplique esta norma, este código. ¿No será que yo, que estoy enredado en los negocios torcidos de este país, tengo a mi disposición 3 o 4 o 5 menores sicarios? Este Popeye que murió, ¿quién era? ¿Qué hacía? Ese no era el sicario de Pablo Escobar. Ustedes tienen mejor memoria que yo. Popeye, que murió hace poquito. Ese era mano derecha de Pablo Escobar y era el sicario de Pablo Escobar. 169 de la responsabilidad penal. Las conductas punibles realizadas por personas mayores de 14 años y que no hayan cumplido los 18 años, o sea que están entre los 14 y los 18 años, dan lugar a responsabilidad penal y civil conforme a las normas consagradas en la presente ley. Artículo 170. Incidente de reparación. Los padres o representantes legales, estos sí los hay, ¿no? Los padres o representantes legales son solidariamente responsables y en tal calidad deberán ser citados o acudir al incidente de reparación a solicitud de la víctima, el condenado o su defensor. Esta citación deberá realizarse en la audiencia que abra el trámite del incidente. Esto sí tiene padres, pero si no tiene. Bueno.
171 de la acción penal. La acción penal será oficiosa, salvo en aquellos delitos en los que se exija su denuncia o querella. 172, los delitos querellables admiten desistimiento. 173, extinción de la acción penal. La acción penal se extingue por muerte, desistimiento, prescripción, conciliación y reparación integral de los daños cuando haya lugar aplicación del principio de oportunidad y en los demás casos contemplados en esta ley y en el Código de Procedimiento Penal. Dice aquí, (173) la acción penal se extingue por muerte, desistimiento, prescripción, conciliación y reparación integral de los daños cuando haya lugar aplicación del principio de oportunidad. A ver, yo me puse ayer a pensar, ¿qué es el principio de oportunidad? Porque así lo dice la norma. Y yo no quiero tragar entero. Yo encontré que el principio de oportunidad, que me aparece, yo encontré que el principio de oportunidad es la facultad constitucional. Perdón que me está sonando a mí. ¿Aló? El principio de oportunidad es la facultad constitucional que le permite a la Fiscalía suspender, interrumpir o renunciar a la persecución penal por razones de política criminal. Y el principio de oportunidad se aplica de conformidad con el artículo 324 de la ley 906 del 2004. Entonces, volviendo al 173, la acción penal se extingue por muerte, es decir, cuando haya lugar aplicación del principio de oportunidad. Estoy entendiendo como facultad constitucional que le permite a la Fiscalía suspender, interrumpirlo o renunciar a la persecución penal. Bueno. Suspensión del procedimiento. A ver. ¿Alguien tiene por ahí la ley 906 del 2004? Sí, profe. Miramos, por favor. Quiero ver el artículo 324 y 325 de... Ok, profe. Entonces dice, artículo 324 modificado por la ley 1312 del 2009, en su artículo 2, causales. El principio de oportunidad se aplicará en los siguientes casos. Primero, cuando se trate de delitos sancionados con pena privativa de la libertad, cuyo máximo señalado en la ley no exceda de 6 años o con pena principal de multa, siempre que se haya reparado integralmente a la víctima, conocida o individualizada. Si esto último no sucediere, el funcionario competente fijará la caución pertinente a título de garantía de la reparación.
una vez oído el concepto del Ministerio Público. Esta causal es aplicable igualmente en los eventos de concurso de conductas punibles siempre y cuando de forma individual se cumpla con los límites y las calidades señaladas en el inciso anterior, o sea, que no superen los 6 años, profe. Este 324 es el que trae 17 casos de aplicación de causales. Sí, señor. 17. 17, que estos son las causales. Exacto, son las causales. Digamos que es lo que da a la fiscalía como la motivación para Aplicar poder el principio aplicar el principio de de oportunidad y oportunidad. así renunciar a la persecución Sí, el a la principio, persecución usted tiene penal. toda la razón, Janet. El principio de oportunidad se aplica entonces de conformidad con ese 324 de la ley 906 que usted me está leyendo. Sí, señor. Bueno, y el 325 me va a hablar de la suspensión del procedimiento. ¿Qué dice el 325? Dice 325, suspensión del procedimiento a prueba. El imputado o acusado, hasta antes de la audiencia de juzgamiento, podrá solicitar la suspensión del procedimiento a prueba, de la misma forma en que lo puede hacer las personas simplemente imputadas, mediante solicitud oral en la que manifieste un plan de reparación del daño y las condiciones que estaría dispuesto a cumplir. El plan podrá consistir en la mediación con las víctimas en los casos en que ésta sea procedente, la reparación integral de los daños causados a las víctimas o la reparación simbólica, en la forma inmediata o a plazos en el marco de la justicia restaurativa. Y luego dice, presentada la solicitud individual o colectiva, el fiscal consultará a la víctima y resolverá de inmediato mediante decisión que fijará las condiciones bajo las cuales se suspende el procedimiento y aprobará o modificará el plan de reparación propuesto por el imputado, conforme a los principios de justicia restaurativa establecida en este código. Si el procedimiento se reanuda con posterioridad, la admisión de los hechos por parte del imputado no se podrá utilizar como prueba de culpabilidad. O sea, cuando se hace el principio de oportunidad, a ver, la ventaja que tiene el principio de oportunidad en su aplicación es que la persona con la reparación integral a la víctima no queda con antecedentes, no, ese principio de oportunidad lo aplican los fiscales en casos específicos, cuando el delito es querellable. Bien. Que no tenga antecedentes, o sea, tiene sus propios requisitos, porque no puede tener antecedentes, no puede tener agravamiento de la conducta. Tiene varios requisitos, profe, pero ese procedimiento lo lleva a cabo la fiscalía, pues, con el imputado. Sí. Y aquí más adelante dice, cuando de la aplicación del principio de oportunidad se pudieran derivar riesgos para la vida y la integridad física del adolescente, el juez competente deberá ordenar otras medidas de protección, entre las cuales las ayudas económicas para el cambio de residencia de la familia. ¿Será que si eso sí se da? Ayudas económicas para que la familia cambie de lugar. El gobierno gestionará la apropiación de las partidas necesarias para cubrir este rubro. Yo creo que eso no se cumple. Bueno. Ya tenemos entonces. Yo tengo 13 minutos para las 12. Y entonces podemos terminar la clase faltando un cuarto. Dejemos la clase en el artículo 175. El principio de oportunidad en los procesos seguidos a los adolescentes como partícipes de los delitos cometidos por grupos armados al margen de la ley, que ese es otro problema que tenemos nosotros. La cantidad de menores que hacen parte de las guerrillas.
cómo reclutan a los niños menores y se los llevan para la guerrilla. De los delitos cometidos por grupos armados al margen de la ley. El principio de oportunidad en los procesos seguidos a los adolescentes. Entonces agarran a un niño de estos que ha estado matando gente en cantidades, metido en la guerrilla. Y entonces, ¿cómo es el principio de oportunidad a un adolescente de esos? Como partícipe de los delitos cometidos por grupos armados al margen de la ley. Ese es el siguiente tema. Bueno, me place verlos. Yo pregunto qué se me hizo. Janet, tú fuiste, esta pregunta la hago, no le tenga miedo a la pregunta, ¿no? Esta pregunta tiene otro fin. ¿Tú fuiste la que dijo somos esponjas? Sí, profe. Estamos en modo esponja. Esa respuesta a mí me gustó cantidades, porque cuando uno es estudiante de Derecho, uno debe ser una esponja que absorbe, recibe todo lo que sea derecho, todo lo que tenga que ver con mi profesión. Entonces, a mí esa respuesta me gustó. Janet, usted me quiere dar su celular. Yo aparte la llamo porque no es un asunto de clase, sino un asunto mío. Porque quiero hablar sobre esa respuesta que usted me dio. ¿Me da su celular, por favor, si no hay problema? Claro que sí, profe. Con 301. 301. 572. 572. 8287. 8287. Bueno, entonces yo cierro clase y a continuación la llamo. Espere, pongo aquí Janet. Ok, profe. Arias. Bueno, muchachos, un placer saludarlos y vamos a finalizar por el día de hoy. Feliz día, pues nos vemos entonces. Buen día, doctor. Gracias. Gracias, profe. Que tenga una Gracias. feliz tarde. Buen día. Ok, bueno.